Buenas noches, amigos. Gracias a Dios por contar con el privilegio de su sintonía. Y hoy la verdad que es un programa especial. Especial por dos razones. Estamos viendo reclamos importantes de la sociedad dominicana. Y cuando la sociedad reclama, se debe escuchar. Pero resulta que la sociedad, el término sociedad es muy amplio, es muy grande. Y en la sociedad hay diferentes sectores que unos y otros muchas veces dicen representarla. Pero en el caso específico de la Iglesia Católica, entendemos que es un sector que habla y hace cosas en representación de la sociedad, y muchos nos sentimos dignamente representados por la Iglesia Católica. Pero hay gente que no se siente representado, y yo pienso que no debe de extrañar a la Iglesia, pues simplemente no es hablar. La Iglesia también tiene que presentar cosas, de tal manera que sean más amplios los sectores que confíen y se sientan fielmente representados por ella. Y más cuando estamos reclamando una sociedad de valores. Entonces, si alguien duda, porque solo escucha y no ve, es probable que le esté presentando a la Iglesia la máxima cristiana que dice ver para creer, ver para creer. Eso según Santo Tomás, ver para creer. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo más importante y que debe tomarlo en cuenta la Iglesia es la familia. La familia es el punto fundamental. Desde la familia tenemos que partir para todo, porque con la familia es que formamos la sociedad. Entonces, la sociedad quiere ver, no simplemente escuchar. Y tanto en el aspecto social, en este caso de sectores importantes de la sociedad, como puede ser el sector de la Iglesia y el sector político, pues la sociedad dominicana está recibiendo, mirando ejemplos de indisciplina que no le gustan. Y cuando hablamos de ejemplos de indisciplina, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, en todos estos días se ha estado mirando mucho el tema del famoso padre Rogelio. Este padre, este sacerdote, que en pocas misas la gente lo ve, pero en toda la protesta lo encuentra. Un ejemplo de indisciplina que da un sacerdote que dice representar a nuestra Santa Madre Iglesia y que la sociedad entiende que no es bueno. Entonces, la Iglesia necesita dar, no simplemente decir, la Iglesia necesita dar ejemplos de disciplina, muy importante, porque todos sabemos que para llegar a sacerdote es necesario jurar votos. Y entonces, si no se cumplen esos votos, pues evidentemente que se rompe todo. Y no es bueno el ejemplo. Pero también lo vemos en el área del ambiente político. Y cuando hablamos del área del ambiente político, los ejemplos son muchos. No daría un mes para citar uno por uno. En este caso vamos a citar solo uno. Y vamos a citar el ejemplo que en términos políticos le está dando a la sociedad dominicana el 3 veces presidente, doctor Leonel Fernández Reina. Y nos queremos referir al ejemplo
que está dando Leonel, porque si vemos la historia de los partidos políticos y de los liderazgos políticos fuertes, todos, gústenos o no, tenemos que reconocer en el profesor Juan Bosch, un líder nacional que se destacó en términos políticos, aparte de toda su historia, la lucha antitrujillista, la formación del PRD, su gobierno de 1962-63, pero fundamentalmente les recordamos en su última etapa por la construcción del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que en sus inicios y mucho tiempo después aún, toda la sociedad dominicana, independientemente de que fueran o no bochistas, PLDistas o no, tuvo que reconocer, o tuvimos, me voy a incluir ahí, que el PLD era el partido que representaba la disciplina, la organización y el orden institucional interno. Incluso lo que se le criticaba a todos los demás partidos era que no eran como el PLD en términos de disciplina y orden y respeto jerárquico institucional a sus organismos. Pero resulta que ahora, al igual que el padre Rogelio dice representar a la Iglesia Católica y da mal ejemplo, el doctor Leonel Fernández, junto a sus voceros, el doctor Franklin Almeida Ranciel y Rafael Albuquerque, también están dando un mal ejemplo. Y un mal ejemplo porque rompen toda esa aureola de disciplina interna y armonía institucional del PLD, pues en lugar de tratar sus asuntos internos en sus organismos, como dicen ellos, en el órgano, por ejemplo, en el caso de ellos tres, que son miembros del comité político, hablar sus cosas en el comité político, Leonel Fernández ahora anda por el país predicando el mal ejemplo. Y digo predicando el mal ejemplo porque los temas que trata el presidente Fernández en la calle, en cualquier esquina, son temas que debe tratarlo el comité político. Pero hay una razón, yo pienso, porque cuando analizamos el historial político de este triunvirato, sí, un triunvirato porque son tres, Leonel Fernández, Franklin Almeida y Rafael Albuquerque. En el caso de Leonel Fernández, llega a un PLD que otros construyeron con mucho esfuerzo. O sea que Leonel llega a un PLD hecho y se aglutina en torno a una corriente que ustedes van a recordar muy bien ahora. Recuerden a ese economista que hablaba mucho en los medios de comunicación, que se llama Vicente Bengoa. Vicente Bengoa era uno de los más activos militantes y dirigentes del PLD en aquella época, antes de llegar al gobierno. Y precisamente es Vicente Bengoa junto a Mas Puig y Nelcy Damar Molejo, una corriente que a lo interno desafió el liderazgo y la autoridad de don Juan a lo interno del PLD y lo dividieron. Leonel estuvo ahí en ese jueguito con Vicente Bengoa, Mas Puig y Nelcy Damar Molejo. Por eso que ustedes ven a Mas Puig ahora, que fue todo el tiempo ministro de los gobiernos de Leonel Fernández, usted lo ve ahora enemigo jurado del PLD y del gobierno del presidente Danilo Medina. Entiéndalo, es por eso. Entonces, imagínese usted, Franklin Almeida también salió del PLD
tuvo un tiempo fuera del PLD, desafió al profesor Juan Bosch y estuvo fuera, después volvió. Pero de ese triunvirato, Leonel, Franklin Almeida y Rafael Alburquerque, el último, Rafael Alburquerque, señores, fue hasta la hora de la muerte del profesor Juan Bosch su principal y más fiero enemigo. Rafaelito Alburquerque era secretario general del PLD cuando salió. Y los PLDistas recuerdan la situación interna que se vivió con el profesor Juan Bosch y Rafael Alburquerque. ¿Y qué pasó con Rafael Alburquerque? Para sorpresa de todo el PLD, cuando el presidente Leonel Fernández fue electo candidato para el periodo 2004-2008, oh sorpresa, va a buscar como compañero de boleta a Rafael Alburquerque. Pero por Dios, ¿sí? Fue a buscar para que le acompañara en la boleta al principal enemigo de Juan Bosch, Rafael Alburquerque. Ahí está la historia. Y por eso, en este programa, pensándolo bien, llevamos informaciones y hacemos análisis para que usted en su casa piense bien las cosas. Porque como dice el refrán popular, no todo lo que brilla es oro. A propósito de ciertas minas de oro que hay por ahí. Entonces, ese triunvirato de Leonel, Franklin Almeida y Rafaelito, que al igual que el padre Rogelio dice que representa a la Iglesia Católica y la desafía y da ejemplo de indisciplina, el triunvirato de Leonel, Franklin y Rafaelito Alburquerque, que dicen representar la imagen y la conducta disciplinada del PLDismo, evidentemente que no lo representan. No lo representan porque su comportamiento diario está ahí. Entonces, entiendo que hay que revisar muchas cosas. Tiene que revisar la iglesia como institución y tienen que revisar los partidos también como institución, en este caso específico, el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, a revisar, porque la sociedad está reclamando ejemplos de disciplina, buenos ejemplos, no malos ejemplos, como lo del triunvirato y lo del padre Rogelio. Nosotros respaldamos y nos sentimos bien representados por el episcopado, pero la iglesia tiene también que mirar la paja en su ojo. Es importante eso. Hay que ver las cosas, porque nosotros, que no solamente tenemos que ser ejemplo para los de afuera, es decir, para la sociedad en su conjunto, sino también y de manera principal para nuestras familias, evidentemente que tenemos que ser justos, y para ser justos hay que tener la valentía de autocriticarse. Así que con representantes como el padre Rogelio y el triunvirato de Leonel, Franklin y Rafaelito Alburquerque, las cosas no van bien, ni en la iglesia ni en el PLD. Y en el caso específico político vemos que, siguiendo la línea de la indisciplina y el desorden que promueve el triunvirato, pues como siempre, como tradición, el sindicato que pretendía que el 4% de la educación
que el 4% del presupuesto que se le asignara a la educación fuera a sus bolsillos y a sus carteras, siguen desafiando la voluntad de cambio de la sociedad dominicana para garantizar una educación de calidad. La ADP se opone a que podamos nosotros llevar una educación de calidad a nuestras nuevas generaciones. La ADP se opone a que el tiempo dedicado en la tanda extendida a la formación profesional y en términos generales educativos de nuestros jóvenes sea aprovechado. La ADP se dedica a ocupar parte importante de ese tiempo de la tanda extendida para hacer asambleas de consultas. Pero ustedes que hicieron un acuerdo y que prometieron cumplir con el horario, garantizar la docencia, deben cumplir con eso. Porque la sociedad dominicana, señores, que ayer apoyamos a la ADP, respaldamos a la ADP en su lucha reivindicativas, no solamente de reivindicaciones particulares de ella, sino a favor del pueblo dominicano. Ayer, que las circunstancias políticas eran totalmente distintas a esta, cuando teníamos gobiernos de represión, cuando teníamos gobiernos que sometían y que encarcelaban a los que defendían la bondad del trabajo. Hoy que tenemos un gobierno distinto y hoy que el mundo cambió, la ADP sigue atrasada pensando en los tiempos de los 80 y de los 70. Ya estamos en el siglo XXI, señores de la ADP. Tienen que entender que lo importante ahora es garantizar que nuestros niños reciban buena docencia, aprovechen al máximo el tiempo, que los profesores aprovechen la voluntad política que ha demostrado este gobierno y se capaciten, se preparen, se pongan a tono a los nuevos tiempos, a la tecnología, porque estamos en un gobierno que decidió desde el Estado invertir adecuadamente el dinero a favor de las nuevas generaciones. La verdad que nosotros necesitamos cambiar, pero para cambiar hay que armonizar con lo que avanzan. Tenemos que armonizar con el Estado, con el gobierno, con la República Digital. Tenemos que armonizar con aquellos que entienden que el país, que la República Dominicana necesita una oportunidad distinta. Entonces la ADP tiene que cambiar. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. En las noticias, las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores del Gran Santo Domingo realizaron una concentración en el Parque Independencia en rechazo a la ordenanza 9417, que propone realizar concursos a través de ternas para la selección de directores distritales y también provinciales del Ministerio de Educación. En otras noticias, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció que lo primero que hará será educar a la ciudadanía a no lanzar basura a las calles y que luego procederá a la medida coercitiva. Collado también se refirió a una serie de operativos de limpieza para el rescate de varios sectores capitalinos. Por otro lado, el presidente Danilo Medina remenió la mata, lo que para el sector empresarial no es suficiente y piden más cambios al tren gubernamental. Al igual que el senador por la provincia Hermanas Mirabal, consideran necesario que la fiesta del cambio continúe. Para Pensándolo Bien, Jessica Hernández.
Bueno, la verdad es, señores, que a mí me hubiese gustado, de verdad, de corazón se lo digo, me hubiese gustado que en esa manifestación de la ADP en el Parque Independencia hubiesen aparecido muchas sombrillas amarillas. Muchas sombrillas amarillas reclamando el 4%. Pero no apareció ni una amarilla. Había muchísimos colores, no importó el color ahí, pero amarilla no había. O sea que es lamentable que tengamos una asociación de profesores que debieran ser los guardianes para el éxito de la formación de las nuevas generaciones, torpedeando, impidiendo la formación de nuestros jóvenes y por tanto limitando el futuro de la patria. Y digo limitando el futuro de la patria porque en la medida que la ADP se opone a que la capacidad, la competencia, la confrontación del conocimiento, sea que decida quién es y quién no es director regional o algo de la escuela, evidentemente que lo que quieren es sencillamente favorecer el clientelismo político. Y digo que quieren favorecer el clientelismo político porque de eso se trataba y se trata. A lo interno de la ADP hay muchísimas corrientes políticas que lo que hacen es usar su incidencia interna para obtener nombramientos. O sea, no solamente nombran los partidos grandes que ganan elecciones, también los partidos que no ganan elecciones, que sacan 3 votos, que no ganan ni un regidor, en la ADP tienen fuerza y tienen gente que ganan sueldos muy grandes. Incluso muchos de ellos han sido candidatos a regidores, a diputados, a senadores, a presidentes, por grupos de la oposición. Y claro, como no tienen incidencia, no son líderes de nada, pues pierden. Y después se ponen a dirigir la Marcha Verde. Imagínense ustedes. Pero pasemos de la parte del ADP, pasemos a la otra parte que habíamos tratado primeramente, la parte política y el trabajo de indisciplina y negación del prestigio institucional del partido formado por el profesor Juan Bosch, el PLD, el trabajo indisciplinado del triunvirato. El triunvirato, Leonel, Franklin Almeida y Rafaelito Alburquerque. Ustedes recuerdan que hace varios días ellos se refirieron al tema de la modificación constitucional y tomaron como ejemplo al presidente Vázquez, por allá por el año 1920 y tanto. El fin es que llegaron a la conclusión o dijeron que la modificación constitucional que promovía Horacio Vázquez por su afán reeleccionista hizo posible la dictadura de Trujillo. Pero, ¿por qué ese triunvirato habla de esa manera ahora de la modificación constitucional? ¿Por qué ese triunvirato, cuando estaba en el gobierno, recuerdo uno presidente, otro vicepresidente y otro ministro del gobierno, fueron los que anduvieron tocando puertas? Incluso hoy recuerdo muy bien lo que dijo Hipólito Mejía cuando le fueron a hablar de eso. Hipólito Mejía dijo: yo no me presto a vagamundería. Que fueron a hablar con Hipólito para la modificación constitucional, que recuérdense que tenía 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Es decir, que ya Hipólito estaba inhabilitado políticamente y el presidente Fernández también. Entonces el presidente Leonel Fernández, de manera desesperada, buscó quien le apoyara con los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución. Y habló con Hipólito, que tenía unos diputados y una cosa ahí. Hipólito se negó, dijo que no se prestaba a esa vagamundería. Y entonces ahí viene, mira, a propósito de esa corbata azul,
se recuerdan el pacto de las corbatas azules. Ese acuerdo entre Leonel y Miguel Vargas cuando modificaron la Constitución. Fue para eso, para él habilitarse. Entonces, pienso que la gente tiene que tomar en cuenta cómo habla, lo que habla y cuándo lo habla. Independientemente de que usted piense que aquí nadie conceptualiza y por tanto el que no conceptualiza no entiende y olvida las cosas, a los dominicanos no se nos ha olvidado que ese pacto de las corbatas azules fue para usted habilitarse y poder seguir aspirando. O sea que si alguno ha tenido pensamiento de dictadura, ¿verdad? Sí, exacto. Usted que modificó la Constitución para habilitarse. Y que incluso todos recuerdan también una consigna que apareció ahí cuando se vio la dificultad de que él pudiera seguir. La consigna que decía, con ella seguimos con él, refiriéndose a la candidatura presidencial de la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Está ahí la historia. Y habemos personas aquí que no se nos olvida la historia, que conceptualizamos, que recordamos las cosas y estamos dispuestos a exponerla para que mucha gente le refresquemos la memoria y se recuerden que eso pasó, mírelo ahí. ¿Entiendes? El pacto de las corbatas azules. Para quitar aquel famoso nunca jamás. Entonces, usted no puede hablar aquí del tema de modificación constitucional. No puede. Digo, sí, claro, puede. No debe hablar de eso. Porque dice que el que tiene casa con techo de cristal no puede lanzar piedra al vecino. Porque cuando se la devuelvan, sencillamente su techo se va a romper. O sea que la historia está ahí, la política es rica, habemos gente que hemos estado en política toda la vida y vamos a estar en política y recordamos y sabemos muchas cosas. O sea que esa es la verdad. Y yo sé que ahora mismo muchos de ustedes ahí están pensando y diciendo, pero es verdad. Lo que Trini está diciendo es verdad, fue así la cosa. Entonces, usted hizo una modificación constitucional para habilitarse usted para su uso personal, para su beneficio propio. Y cuando vio alguna dificultad de ahí, tiró, incluso hay un amigo periodista que tiene un programa antes que nosotros, la consigna de con ella seguimos con él. Impresionaron hasta que ya todos sabemos la historia. Ojalá que a lo interno del PLD puedan retomar el cauce de la disciplina, del orden institucional, que se respeten los organismos, que se reúnan ordinariamente los organismos, que tomen sus decisiones y que, como siempre, como ha sido comportamiento histórico de los PLDistas, obedezcan a sus organismos, que es lo mejor, porque este país necesita que los partidos políticos se reorienten. Y el PLD tiene un buen referente, lo que tiene es que retomar su disciplina y su orden. Pero resulta y parece que los que dicen que los representan, no les representan ni tampoco les interesa ese partido. El personalismo, el entender que solo yo y que solo yo, evidentemente eso no es PLDismo. Pero espérese. Claro, vamos a recordar esto. Parte del triunvirato
en pleno ejercicio del poder, estableció que era vinchista, que su líder era Vinicio Castillo Semán, no, perdón, Vinicio Castillo Vincho, el hombre de la Fuerza Nacional Progresista. A Vincho lo recordamos por muchas cosas, comenzando porque en el 1978, cuando aquel triunfo apoteósico de don Antonio Guzmán y el PRD para sacar a Balaguer, fue Vincho Castillo el que se encargó de aquel famoso gacetazo. Modificaron, falsificaron la Gaceta Oficial de tal manera que el Partido Reformista y el doctor Joaquín Balaguer pudieran quedarse con el control del Senado, porque a diferencia de ahora, y esto es importante para que ustedes, la nueva generación, ustedes los jóvenes, que no saben esto, antes quien elegía los jueces, los fiscales y todo eso, o sea, el control del sistema judicial dominicano estaba en el Senado. O sea, no es como ahora, que el sistema judicial es independiente, administrativa y económicamente, no. Antes, para usted ser juez, había que someter su nombre en una terna o algo así en el Senado, y el Senado lo seleccionaba. Entonces los reformistas, con Balaguer a la cabeza, como salían en el 78, de eso terminaban esos fatídicos 12 años de Balaguer, se aseguraron a través de las artimañas jurídicas de Vincho Castillo, falsificaron la Gaceta Oficial y tuvieron el control del Senado. Y como tuvieron el control del Senado, pues pudieron nombrar los jueces y la cosa, y ahí todo se quedó casi borrón y cuenta nueva. La historia política está ahí, y habemos personas que, aunque jóvenes, estuvimos participando militantemente en los procesos democráticos de lucha, siempre a favor del pueblo, siempre, como hasta hoy, gracias a Dios. Entonces, usted no puede hablar de modificación constitucional, y mucho menos de que alguien está pensando en temas ilegales como una dictadura. Y así, porque mire, de temas de dictadura sabe Vincho, que incluso fue diputado o senador de Trujillo. Y usted dice que usted es vinchista. Lo dijo usted, no lo digo yo. Yo estoy repitiendo lo que usted dijo siendo usted presidente de la República. Pienso que el PLD tiene que abocarse a lo interno, a redefinir el tema de su disciplina y del respeto institucional. Y que tiene, como lo establecen sus estatutos, el centralismo democrático. La minoría tiene que someterse a las decisiones de la mayoría. Es así. Es así. Entonces, vamos a hacer una pequeña intervención comercial y regresamos en breve. Gracias por mantenerse ahí. Porque la sociedad reclama y tenemos que darle. Pero por eso nosotros tomamos hoy como eje fundamental de nuestro análisis en el aspecto político, religioso por la Iglesia y político por los partidos, específicamente por el caso del PLD, la disciplina,
vamos nosotros a decirle en un corto video qué es la disciplina. Adelante, director. No se logra ser disciplinado de la noche a la mañana porque la disciplina es solo el resultado de 3 factores: organización, limpieza y puntualidad. La disciplina es el resultado de esa organización, que también debe ser sumada a la limpieza. Limpieza es eliminar cosas. Si usted lo nota bien, todos los días hay cosas que eliminar. Si no eliminamos, se van a acumular. ¿Quién nos vendió la idea que estábamos tan mal para aferrarnos tanto a lo viejo y no eliminar disciplina? La disciplina es el resultado de la organización, la limpieza y la puntualidad. Digámoslo así: cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado... Excelente definición, un mensaje claro. Entonces, puse 2 ejemplos de sectores importantes, religioso, católico y político PLDista. En los 2 tienen que cambiar cosas, despejar cosas, botar cosas, para que tengamos, tanto en la iglesia como en el PLD, la disciplina. Entonces, yo pienso que el mensaje está clarísimo. Entonces, ahora nosotros vamos a decir de manera específica 2 cosas. La primera, que tiene que ver con el tema educativo, y específicamente lo que vamos a decir es la importancia que tiene para la formación de nuestras nuevas generaciones, la República Digital y la voluntad política hecha realidad en el sistema educativo, de que ese 4% de la educación no falle ahí y sea bien invertido, para que los liceos, todos los liceos secundarios, sean convertidos en politécnicos de formación técnico-profesional, que permitan, que faciliten que la juventud dominicana se eduque, se prepare fundamentalmente para una cosa: para producir riquezas. Ya está bueno que nosotros nos conformemos con que un joven de 18, 17, 19 años simplemente sea bachiller. No. La sociedad dominicana necesita urgentemente que los jóvenes dominicanos trabajen, produzcan riqueza y que puedan, por tanto, hacer lo más importante, que es realizar sus sueños, que se puedan casar, que puedan tener su casa, que puedan levantar su familia decentemente, como ellos quieren, como ellos sueñan, inmerso en este nuevo ambiente de un mundo del siglo XXI donde la tecnología es la que manda. Ayer, en la época en que la rebelión se justificaba, porque era la fuerza dominaba el mundo. Hoy, en el siglo XXI, la capacidad, el entendimiento, la concertación, el conocimiento, la tecnología domina las fronteras. Antes, el dominio del mundo era por el poderío fundamentalmente militar. Quien más fuerzas militares tuviera, más aviones, más barcos, más soldados en sus filas, pues dominaba el mundo. Ahí estuvo el caso de Napoleón en aquella época, ahí estuvo el Imperio Romano, ahí estuvo Hitler. Esas son épocas pasadas. Hoy, quien domina el mundo sin tirar un tiro es la tecnología. Eso, ese aparatico, la tecnología, lo domina todo.
Yo siempre le pongo como ejemplo a los agricultores, que yo trabajo mucho el tema agropecuario, que antes, para ellos comunicarse con sus familiares fuera del campo, tenían que preparar una carta, coger lápiz y papel, escribir, meterla en un sobre, cerrarla, ponerle un sello, ir al pueblo, ponerla al correo, para que entonces el correo de ese pueblo lo enviara al correo de la capital y el correo de la capital la distribuyera. Cuando venía a ver, usted le mandaba a decir al familiar que usted tenía gripe o que se cayó y que se rompió una pierna. Y cuando la carta llegaba a donde su familiar y su familiar le contestaba, ya usted ni estaba enfermo y estaba sano de la pierna. Pasaba mucho tiempo, ya no. Ya usted tiene un familiar en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Y en un segundo, con este aparatito, usted desde la comodidad de su oficina, de su casa, del campo, de la playa, se comunica, lo llama y le dice lo que está haciendo, pero va más allá. Se toma un selfie o una foto y le envía la foto o un videíto de lo que está haciendo o dónde está. Ese es el mundo de hoy. Entonces, esas formaciones viejas que entienden que las cosas se van a conseguir a la mala, por la fuerza, ya no. Entonces, ese convencimiento, ese entendimiento, esa ubicación en el tiempo real de ahora, en el siglo XXI, que tiene, por ejemplo, el gobierno dominicano, y que de manera acertada la política de alianza gobierno-sector privado que está desarrollando el presidente Danilo Medina da resultados tangibles que la gente le beneficia. Eso es lo que va, ponerse de acuerdo. La ADP lo que tiene que hacer es ir a conversar con el ministro de Educación y ponerse de acuerdo, garantizar que se cumpla con el horario, garantizar que el acuerdo que se hizo del aumento profesoral pues le llegue a todos. Es eso, vamos a ponernos de acuerdo. La sociedad dominicana ya está harta de enfrentamiento y dimes y diretes. Necesitamos armonizar porque necesitamos avanzar. Son muchas cosas. La deuda social acumulada en República Dominicana es muy grande. Tuvimos 31 años de dictadura. Después, muchos años de inestabilidad que nos llevó a una guerra civil contra una invasión extranjera, abril de 1965. Y después que salimos de la guerra de abril de 1965, pasamos a una fatídica época que muy mal la recordamos, los 12 años de Joaquín Balaguer. Entonces, la República Dominicana ha sufrido mucho. Tenemos que aprovechar este proceso de distensión que le está dando al pueblo dominicano el Partido de la Liberación Dominicana y específicamente el presidente Danilo Medina, para que ganemos todos. Vamos a trabajar para que ganemos todos. Todos necesitamos ganar. Y por eso, para que podamos ganar, vamos a la cama a descansar mucho bien hoy y que mañana ustedes se levanten con ánimo, con fuerza para el trabajo y bien orientados. O sea, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana a esta misma hora, a las 11 de la noche, en su programa Pensándolo Bien. Gracias.